Bueno, como ustedes saben, estamos hoy día en la tercera semana de Malaquías, ¿cierto? ¿Y cómo se llama nuestra serie? Pues se llama El culto según Dios. Hoy día nos toca hablar de un tema muy especial y la prédica hoy día se llama Dios hará justicia y pide comportamiento justo en nuestro dar. Y para esto nos basaremos en Malaquías 2, verso 17, hasta Malaquías 3, verso 12. ¿Verdad? Que me voy a tomar la libertad de leerlo. Y dice así: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no la guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Bueno, si volvemos a recordar un poco el contexto en el cual se da este mensaje que viene desde Malaquías, ¿verdad? Y además que lo vimos en los dos sermones anteriores, ¿verdad? El pueblo ya llevaba cerca de 100 años de haber vuelto del cautiverio en Babilonia, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que estaba tratando de hacer el pueblo? El pueblo estaba tratando de reconstruir su vida, estaba tratando de reconstruir los muros de la ciudad, estaba tratando de reconstruir el comercio, las casas, el templo donde realizaba el culto al Señor. Trataban de arreglarse, inclusive de hacer las paces con los vecinos, ¿verdad? También, pero todo eso, ¿qué pasaba? Todo eso se les dificultaba en gran manera. ¿Por qué? Porque tenían un imperio que los oprimía. Acuérdense, en ese entonces estaba el imperio persa que gobernaba toda esa zona y les imponía mucha carga, les imponía impuestos, les imponía otros tipos de servidumbre. Y sin embargo, tenían libertad de culto, pero no tenían todas las libertades. Tenían muchas restricciones civiles y tenían restricciones económicas, ¿ya? Ese es el contexto en el que se da este mensaje. Y vemos cómo Dios, a través de Malaquías, ¿verdad? Que recordemos que el nombre Malaquías significa mi mensajero, sigue denunciando los pecados del pueblo. Y luego
nuevamente el pueblo responde cínicamente, tratando de sacarse la responsabilidad y sin querer arrepentirse. Y lejos de eso, además le argumenta al Señor, desentendiéndose de todo aquello de lo que el Señor le acusa. Sin embargo, el Señor también se toma el tiempo de contestar pacientemente y les replica, no para entrar en contienda con ellos, sino para que ellos puedan reconsiderar sus caminos. Habiendo dicho eso, el sermón tendrá dos partes, es decir, dos cuestionamientos del culto que Dios tenía de parte de los hebreos. El primer cuestionamiento es: ustedes me enojan porque me tildan de injusto. La siguiente. Ahí. Ustedes me enojan porque me tildan de injusto, están cuestionando mi justicia porque los injustos están bien y nosotros, los justos, sufrimos. Y el segundo cuestionamiento que va a hacer el Señor en esta ocasión es: ustedes me están robando. Y el pueblo pregunta, ¿en qué te hemos robado? A lo que el Señor responde: en vuestros diezmos y ofrendas. Recordemos que todos esos son cuestionamientos que el Señor hace acerca del culto que estaba recibiendo. Y son hechos porque a pesar de que algo se hace, ¿verdad? Porque no estamos diciendo que el pueblo no estaba llevando sus diezmos y ofrendas al Señor, ni tampoco estaban rindiendo el culto, no lo estaban haciendo como es debido, no lo estaban haciendo como el Señor indicó que este culto debía llevarse a cabo. Entonces, yendo a eso, entramos al primer cuestionamiento, ¿verdad? Que es: ustedes me enojan, me tildan de injusto y están cuestionando mi justicia, porque los injustos están bien y nosotros los justos sufrimos. Acá lo que vemos y lo que nos plantea esta primera pregunta o esta primera confrontación que Dios hace es la disyuntiva que dice: ¿vale la pena servir a Dios si nosotros estamos sufriendo mientras hacemos ello? ¿Vale la pena pasar dificultades si a cambio no estamos recibiendo nada? Así, en el versículo 17 podemos ver cómo nos dice el Señor, o cómo nos habla el Señor. Y dice: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, y decís: ¿en qué le hemos cansado? En que decís: cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Realmente acá lo que estamos viendo es que Dios simplemente se enfadó. Como diríamos, se enojó muchísimo. ¿Por qué? Porque Dios llegó al límite de su paciencia. Él es muy, muy paciente. Yo creo que todos acá podemos ser testigos de la paciencia de Dios y de lo grande que es esa paciencia. Pero esa paciencia tiene límites. Dios ya dijo, es suficiente, porque ya está saturado con las palabras del pueblo. Todos sabemos que Dios es un Dios paciente, pero la paciencia de Dios, como repito, tiene un límite. Y acá probablemente lo que estaba pasando era que no reclamaban directamente a Dios, sino que lo que estaban haciendo probablemente era, iban con el vecino, iban con el del frente, iban con el hermano con el que se encontraban en ese entonces en el templo y le decían que ya no les interesaba probablemente hacer culto a un Dios que no les hacía justicia. O sea, es como que nosotros viniésemos acá al culto y estuviésemos constantemente viendo cuál es la hora para que el culto termine y así podernos ir a nuestra casa porque ya cumplimos con lo que debíamos hacer. Ese es el cuestionamiento que Dios está haciendo. La gente estaba diciendo cosas sobre Dios y Dios estaba enfadado con ese proceder. La verdad, y aquí nos tenemos que poner a pensar, probablemente más que los judíos estar desalentados con el culto, es Dios el que ya no quiere que ese culto continúe. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba murmurando. Porque lo peor también, no solo es que estaban murmurando, sino que además no querían reconocer que lo que estaban haciendo estaba mal. No querían reconocer que los cultos que estaban entregando
lo único que lograban era enfadar a Dios. Y esos cultos para Dios, en lugar de ser alegría y gozo, se estaban volviendo un problema. Pero lo peor es que ellos no se daban cuenta. Su corazón ya estaba cauterizado, su conciencia estaba cauterizada, porque ellos ya no respondían a Dios, no daban culto a Dios como daban. ¿Por qué? Porque seguramente pensaban que cualquiera que podía pasar por bueno delante de Dios, que cualquiera podía hacer cosas buenas o hacer cosas malas, pero Dios no le iba a castigar, aunque esa persona fuese pagana, aunque esa persona no fuese creyente. ¿Por qué? Porque ellos veían que Dios aparentemente no les castigaba. ¿Qué es lo que pasaba? Esto hacía que ellos tuvieran una mirada de Dios como un Dios injusto, porque no castigaba a esos paganos. Sin embargo, aquí realmente el problema era que ellos se estaban viendo como justos y no entendían por qué les tocaba sufrir más que esos paganos. Es decir, ellos estaban diciendo, Dios es injusto porque no castiga al que hace mal y los que hacen supuestamente el bien están complicados. Y se preguntaban, ¿quién tiene más dinero? ¿Quién come y viaja más? ¿Quién tiene las mejores oportunidades de estudio? Los impíos respondían. Por eso Dios es visto como injusto por parte de los judíos, porque debería castigar el mal y recompensar el bien. Ellos pensaban, Él debería reventar la vida de aquel que lo provoca y que no lo honra con cumplir sus mandamientos. Y por el contrario, dicen, debería exaltar y hacer prosperar, dar riqueza y salud a todos aquellos que hacen el bien. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Los judíos lo que estaban esperando en ese momento era que se diera a cada quien lo que se merece. Pero parece que Dios no es justo, porque no le estaba dando a ellos lo que ellos creían que se merecían. Decían, el malo prospera y el bueno sufre. Así pensaba, y ese era el pensamiento que tenía este pueblo cuando venía a hacer el culto a Dios. El malo está prosperando y le va bien, dice. Pero yo que estoy aquí todos los domingos temprano, vengo a la oración, vengo al discipulado, vengo al culto, a pesar de que tengo que hacer mucho sacrificio y esfuerzo, me parece que más problemas me vienen encima. ¿Cierto? Y entonces nos podemos preguntar, ¿cuál es la ventaja de ello? Inclusive podríamos llegar a afirmar, pareciera que es mejor estar sin Dios. Sin embargo, tras estas declaraciones del pueblo, Dios va a responder. Y va a responder no solo figurativamente, sino que también lo va a hacer directamente. ¿Por qué? Porque también Él está cansado de ellos. Lo real es que ellos no aprendieron nada. No comprendieron la buena noticia que tenían, no comprendieron el Evangelio y no comprenden las promesas de Dios. Y por ello, sin duda, Dios estaba muy molesto con ellos. Y aquí nos podemos preguntar, ¿cuáles son los ejemplos de lo que Dios busca? Y así podemos ver también que un ejemplo de ello es la vida de Job. Él era un hombre justo, era un hombre fiel y fue probado de repente y le vinieron muchas calamidades, no solo sobre él mismo, sobre su vida, sino también sobre su familia y sobre sus bienes. Y ante esto podemos preguntarnos, ¿por qué el pobre por qué el justo está sufriendo? Job no hizo nada malo. O sea, de hecho, Dios mismo dice que Dios es justo, que Job es justo, que Job es maduro, dice. Los amigos, ¿se acuerdan de los amigos? Los 3 amigos que llegaron a animarlo, ¿verdad? ¿Qué hacían estos amigos? Lo culpaban y le decían, probablemente son tus propios pecados la causa de esta tragedia.
En algo debes haber pecado, cuando no era tal la cosa. Al final de la historia de Job, sin embargo, Dios igual corrige a Job en un punto, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando Job ya estaba llegando al límite de su aflicción, ¿verdad? E igualmente llega a cuestionar a Dios. Dios le responde: Señor, usted no es nada. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé el mundo? Le responde. No hables de cosas que no sabes. Y aquí es donde podemos encontrar la respuesta. Dios permite que el justo sufra porque Dios quiere probarlo en un punto. De aquellos que lo aman de verdad, lo aman por lo que Dios es o lo aman por lo que Dios da. Por eso es que a veces Dios permite que el justo sufra. Algo muy similar también lo podemos ver en el Salmo 73, ¿verdad? El Salmo de Asaf, donde el salmista dice que casi pierde la fe viendo a los impíos prosperar y él sufriendo todo el tiempo, dice. Sin embargo, Dios le permite cambiar esa perspectiva crítica cuando entra en el templo de Dios, cuando entra al lugar de su presencia y entiende cuál será el final de los impíos. Cuando entiende que lo que les espera a ellos es el infierno eterno. Y en ese momento el salmista, lejos de criticar a Dios, lejos de alejarse de Él, el salmista se regocija en lo que Dios le hace pasar, porque sabe que su esperanza no está en este mundo, sino que está en la vida eterna. Entonces, ¿vale la pena servir a Dios? Amén. La respuesta la vamos a encontrar en los versos del 1 al 5 de Malaquías 3, donde dice que Dios va a castigar a los injustos, pero no de la manera en la que Israel pensaba, y mucho menos de la manera en la que el pueblo de Israel quería. Entonces, ¿cuál es la reacción de Dios ante este cuestionamiento? Pues lo vemos, como decía, en Malaquías 3 del 1 al 5, donde dice: He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario el jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Como vemos aquí, el mensajero sería uno que vendría a preparar el camino de su venida. ¿Qué es lo que haría este mensajero? Este mensajero vendría a denunciar a los impíos, pero también vendría a animar al pueblo de Dios. ¿A quién anunciaba esta profecía? Esta profecía anunciaba a Juan el Bautista. 400 años antes de que Juan el Bautista apareciera, el Señor nos está diciendo que su respuesta a los cuestionamientos a su justicia es que va a enviar un mensajero delante de él, es decir, antes que él. Y entonces aparecerá él en el mundo para hacer justicia. Como podemos ver en la segunda parte del verso 1, si quieres pasamos al siguiente, ahí, dice que aparecerá súbitamente el Señor a quien buscan.
el Señor de justicia. ¿Quién es ese Señor? Ese Señor es Cristo Jesús. Es una profecía del Mesías la que estamos viendo acá. Por tanto, la respuesta del Señor a la cuestión de la injusticia de la que se le está acusando es justamente la llegada del Mesías. Ahora, si Dios viene a hacer justicia, esto también tiene otra arista o tiene otra consecuencia. No solo estamos hablando del juicio a los paganos. El verso 2 también le pregunta si ellos mismos serían capaces de soportar su venida. En el verso 2 les dice, ustedes lo están pidiendo. ¿Quién podrá de ustedes entonces soportar ese día? ¿Por qué dice eso? Porque Él dice que Él vendrá a hacer juicio, y lo vemos en el versículo 5, dice que Él vendrá a hacer juicio a los judíos primero, porque el juicio empieza por casa. Empieza contra los que juran en falso, contra los que no pagan lo que corresponde, con los que son abusadores de los extranjeros. ¿Qué es lo que dice el Señor? Si ustedes están queriendo que yo haga justicia, yo voy a ir primero contra ustedes. ¿Quieren justicia? Lo haré, dice el Señor, pero lo haré empezando por casa. Y ahí va poniendo cómo va a ir haciendo esa justicia. Dice que primero va a partir por el sacerdocio. Primero va a purificar a los hijos de Leví y luego va a ir con el pueblo. El pueblo estaba reclamando injusticia de parte de Dios, pero también tenían que tener en cuenta que las ofrendas que llevaban a Dios eran ofrendas injustas. Pero Dios lo que apunta aquí es que ellos van a ser purificados, porque iban a purificarse el culto. ¿Ya? La respuesta, como pueden ver, la respuesta de Dios aquí es sorprendente. Yo creo que nadie de ellos esperaba esta respuesta de parte de Dios. Por eso hay que tener cuidado con lo que le pedimos al Señor. Es como reclamar hoy día, ¿verdad?, contra los injustos de este mundo, los malos, los ladrones, los violadores, y gritar, ¡haz justicia, Señor! Porque el Señor nos va a responder, ok, voy a hacer justicia, pero vamos a comenzar primero por ustedes. Tenemos que tener en cuenta que esta es la estrategia que Dios está siguiendo en la historia de la redención. Siempre parte trabajando por uno o dos pastores para poder bendecir a su pueblo. Los líderes debemos volvernos al Señor para que el pueblo se vuelva. En esta profecía, la venida de Cristo significa justamente esa purificación del pueblo, de la antigua alianza, del antiguo pacto. Y por eso, porque Cristo vino, es que Dios ahora tiene un pueblo que puede adorarlo en espíritu y en verdad. De hecho, aquí, haciéndoles como la primicia, y nos vamos a adelantar un poquito al capítulo 4, Dios dice finalmente que va a destruir a los injustos. Y que en ese momento les dice al pueblo judío que podrán notar la diferencia que Dios hace entre justos e injustos. Solo que no es ese el tiempo. Hoy día no es ese tiempo. Pero va a venir un día en el que se hará la justicia final. Por eso dice, los injustos van a prosperar y los justos van a sufrir. Pero ¿a qué nos anima? A que vivamos por la fe, dice el Señor. Porque un día vamos a heredar el cielo y la tierra. Vamos a caminar por calles de oro en el hermoso paraíso restaurado.
Vamos a estar en la presencia de Dios. Vamos a poderle ver cara a cara. Pero ahora, ¿qué nos dice el Señor? Hoy día estoy realizando otros propósitos. Hoy día los estoy probando, los estoy purificando. ¿Para qué? Para que aprendamos a estar desapegados de las cosas de este mundo y nos apeguemos a las cosas de Dios. El Señor quiere que aprendamos que las cosas espirituales valen más que las cosas materiales. Y por eso a veces nos tiene que quitar esas cosas materiales. Por eso el Señor en su palabra dice que Él es como el artesano que tiene que purificar el oro y la plata. Obviamente en este proceso a muchos nos cuesta comprenderlo. Y sobre todo cuando ese proceso de purificación duele, y mientras estamos en ese proceso de purificación, vemos que los impíos prosperan y no sufren tanto. En ese momento, los justos no nos damos cuenta que los impíos están viviendo su cielo en este mundo. Pero sabemos que después de la muerte, Él les tiene reservado el lago que arde con fuego y azufre, con sufrimiento eterno. La respuesta de Dios para ese sufrimiento es una respuesta escatológica, donde la venida de Jesús, que ya aconteció para nosotros, dice que viene a ser un ícono en la historia de la redención, que apunta a la segunda venida y al establecimiento de su reino milenial. Esa determinación y que Dios sea inmutable en su carácter nos debe hacer estar tranquilos. Porque como dice en el versículo 6, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Y aquí nos podemos preguntar, ¿por qué simplemente Dios no termina con todos los impíos? ¿Por qué simplemente Dios no terminó también con la iglesia, que muchas veces ha traído problemas? ¿Por qué? Porque Dios no cambia. O sea, ustedes se imaginan que Dios cambiara todos los días y que un día se levanta molesto porque alguno de nosotros no hizo lo que Él quería y lo termina todo de raíz. ¿Se imaginan ustedes que un día sí quiera salvar a su pueblo y al día siguiente no lo quiera hacer? ¿Y al día siguiente de nuevo quisiera volver a hacerlo? Yo creo que no nos podemos imaginar imagen más terrible que esa. Tenemos que tener claro que porque Dios no cambia, no hemos sido consumidos. Porque Dios no cambia su propósito de purificarnos, de perfeccionarnos y de llevarnos a su lado por la eternidad, es que no hemos sido consumidos. Porque Dios no cambia, Él tolera nuestra desobediencia, nuestro desánimo, nuestro reclamo, y nos da una nueva oportunidad para cambiar. Porque Él no cambia, no hemos sido consumidos. Y esto lo podemos ver también cuando el apóstol Pablo en Filipenses declara lo siguiente. En Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Porque Dios no cambia, hermanos. O sea, si después de tantos años siendo creyente, si después de tantos años de tropiezos, de caídas, aún piensas que eres alguien, hermano, yo te invito a que pienses lo contrario. No pienses que eres alguien. Piensa que Dios lo es. Porque Dios no cambia, por eso no hemos sido consumidos. En el calvinismo se encuentra el concepto de la perseverancia de los santos.
Y aquí probablemente debiésemos cambiarle ese nombre. Debiésemos decir, o deberíamos llamarle la perseverancia de Dios. ¿Por qué? Porque los santos sí perseveran, pero perseveran porque Dios persevera en preservarnos para salvación. Porque Él no cambia, porque Él no varía en sus propósitos para con su pueblo. Así, ¿qué es lo que podemos aprender de este primer reclamo que Dios hace? El primero es que solo mediante el culto a Dios, solo mediante la sangre de Jesús, el culto a Dios es agradable. O sea, si preguntamos, ¿dónde está Cristo en el Antiguo Testamento? Y en especial en Malaquías, pues vemos que Jesús es referenciado en la promesa que vendría el Señor para purificar su culto. Todo lo que Dios reclamaba del culto vendría a ser solucionado por uno que Él enviaría, y ese es Cristo. Jesús es la respuesta de Dios para el error en el culto. Él es el sacrificio perfecto, hermanos, el que justifica, el que adora perfectamente. Y la segunda lección que nos deja este reclamo es que sí, vale la pena hacer el culto a Dios. Vale la pena estar aquí hoy en la mañana. Vale la pena estar aquí a pesar de estar pasando dificultades. Vale la pena buscar a Dios no por nosotros. Vale la pena buscar a Dios por lo que Él es, por el pacto que hizo con cada uno de nosotros, por todas sus promesas. Por eso vale la pena, porque comprenderemos que el amor que Él nos ofrece es mucho más valioso que cualquier cosa que podamos estar careciendo o sufriendo en este mundo. Que no nos desanime a hacer culto a Dios, hermanos, a pesar de la situación difícil que podamos tener, sea económica, sea de salud, en nuestros matrimonios, con nuestros hijos. Dios se agrada, hermanos, cuando el pueblo se reúne y adora de todo corazón, cuando son guiados por su palabra y por su espíritu. Agradémonos en el culto a Dios porque vale la pena servir al Señor. Amén. El segundo cuestionamiento dice, ustedes me están robando. Y el pueblo nuevamente, de manera cínica, le pregunta, ¿en qué te hemos robado? A lo que el Señor responde, en vuestros diezmos y ofrendas. Y aquí vemos cómo esta segunda parte inicia con una queja de parte de Dios, como vemos en el versículo 7, donde dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, les dice. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, dice, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Aquí podemos ver, y tenemos que traer a nuestra memoria, ¿verdad?, que la historia de Israel ha sido una historia de rebelión constante. Desde el momento en que Dios los saca de Egipto, los 40 años que pasaron en el desierto, ¿qué fue lo que hizo el pueblo? Se quejaron,
desobedecieron, provocaron a Dios, insultaron a Dios, hicieron un becerro de oro, adoraron a ese becerro, le reclamaban a Dios y le decían, ¿por qué nos sacaste? Mejor nos devolvemos a Egipto. Aunque Dios hizo llover pan del cielo, aunque Dios hiciera salir agua de la roca, aunque Dios abriera el mar para que ellos pudiesen huir, aunque Dios hiciera milagro tras milagro, el pueblo continuaba tentando a Dios. Pero sobre todo, ¿qué pasaba? Era un pueblo que no quería guardar la ley de Dios. Finalmente Dios les permitió entrar a la tierra prometida, ¿verdad? Bajo el buen gobierno que hizo Josué. Luego tuvieron una época de jueces, ¿verdad? En que cada uno hacía lo que bien le parecía en el pueblo. Cuando empezaban a ir las cosas mal, se levantaba un juez y los ordenaba. Pero cuando moría ese juez, las cosas se volvían a descarrilar y se rebelaban. Y así iban una y otra vez, una y otra vez. Moría el juez, se descarrilaban. Se levantaba el juez, se ordenaban. Y así iba y vuelta, ida y vuelta. Era una historia de altos y bajos, de inconstancia, pero sobre todo una historia de desobediencia. Y lo que le reclama a Dios, lo que le reclama Dios a ellos es que desde esa época se desviaron. Que desde esa época se alejaron de sus estatutos, que siempre fueron desobedientes, que siempre fueron contumaces, que siempre fueron obstinados. ¿Se pueden ustedes, hermanos, imaginar la paciencia de Dios? Dios no pierde la esperanza. Es más, Dios nos invita nuevamente. Les dice, vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros. Vuélvanse, les dice. En ningún lado dice púdranse. Dice vuélvanse. Tenemos que entender nosotros cómo funciona esta alianza, cómo funciona este pacto. Porque el pacto lo que decía era que si el pueblo obedecía la ley, si honraba el pacto, el pueblo iba a recibir las bendiciones. Pero también el pacto decía que si el pueblo desobedecía la ley y no seguía la ley de Jehová, iba a recibir las maldiciones. Decía que si guardaban los estatutos, si andaban en los mandamientos, si hacían el culto de acuerdo a lo que el Señor esperaba, entonces Él los iba a bendecir. Pero si quebraban sus estatutos, si no hacían el culto como se debía, Él les iba a maldecir. Esos son los términos de la alianza, tan simple como eso. Y ante todo esto, Dios, ¿qué les dice? Que deben arrepentirse, que se vuelvan a Él. Y tenemos que entender, el arrepentimiento debe ser un cambio de mente y un cambio de conducta. Por eso Dios en el versículo 7 dice, vuélvanse a mí. Después de que hace todo el reclamo de que se habían alejado, en la segunda parte dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y sin embargo, el pueblo le responde, mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Ellos dijeron, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? No entendemos. Aquí podemos ver el corazón duro del pueblo. Uno muchas veces le puede decir a las personas que necesitan cambiar, pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces nos van a responder, inclusive nosotros mismos nos vamos a responder. ¿Yo cambiar? ¿Arrepentirme de qué? No, si yo estoy bien. Y además, miren, ¿cuántas bendiciones tengo? Dios me ha bendecido. A pesar de que hago el mal, Dios me bendice.
El pecado había cegado sus ojos, así como ciega muchas veces nuestros ojos. Y había llegado a cegarlos de tal manera que no rendían bien el culto a Dios. Por eso entramos nuevamente en la dinámica, pregunta y respuesta, ¿verdad? Y le pregunta, dice, ¿robará el hombre a Dios? En el versículo 8. Y Dios le responde, pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Tenemos que entender bien también de qué tipo de robo estamos hablando aquí. La palabra en hebreo que se usa para la palabra robar, la palabra utilizada en este pasaje, significa literalmente tirar fuerte. Nosotros hoy día conocemos dos tipos de maneras de robar: el robo per se y el hurto. El hurto es cuando no nos damos cuenta. El carterista y eso. Pero no, aquí se está hablando de un robo con agresión. No, ellos estaban tomando por la fuerza la parte que era de Dios. Acá debemos entender que los judíos en ese entonces debían traer el diezmo de todo lo que tenían, de sus propiedades, de sus animales, de las cosechas. Si vendían algo, tenían que dar el diezmo de eso. Estaban robando al menos de ese 10%. ¿Por qué? Porque cuando hay pecado y cuando hay incredulidad, cuando estamos apretados en el bolsillo, muchas veces lo primero que cortamos es la parte que le corresponde a Dios. Y acá, digamos, es como el chiste de este niño, ¿verdad? Yo creo que el pastor ya lo contó en estos días. Que iba el niño corriendo, que iba para la iglesia, y los papás le dan 2 monedas. Le dicen, una es para que te compres un dulce y la otra es para que lo ofrendes al Señor. Iba el niño contento corriendo y se cae y sale una de las monedas rodando hasta que cae en una alcantarilla. Se perdió la moneda del Señor. Así nos pasa, hermanos. Dios muchas veces está en segundo lugar, así como lo estaba en ese momento. ¿Por qué? Porque había incredulidad, porque había idolatría al dinero y además porque existía mucho egoísmo. Y podemos preguntarnos, ¿pero egoísmo por qué? Porque las personas, cuando algo nos gusta, hacemos todo lo posible e invertimos todo lo posible en ese hobby o en ese pasatiempo o en eso que nos gusta. Si nos compramos lo mejor posible, o sea, si nos gusta jugar básquetbol, no nos compramos una zapatilla que nos pueda servir, nos compramos la mejor zapatilla. Aquí no sé si me va a caer el carnet, pero nos compramos la Air Jordan. O sea, nos vamos y compramos lo mejor. Nos gusta tener lo mejor. Y dejamos en segundo lugar al Señor. Dios, ¿qué es lo que estaba juzgando en este entonces? Dios lo que estaba juzgando es que le traían lo que les sobraba. Ellos daban, porque Dios no les dice que no traían los diezmos. Dios les exige que den lo mejor y por eso les reclama que no le estaban llevando lo mejor. ¿Saben? Aquí podemos engañarnos todos entre nosotros. Y podemos engañar a las personas en nuestra casa, podemos engañar a nuestra esposa o a nuestro esposo. Podemos engañar al pastor, pero a Dios no lo podemos engañar. Él sabe dónde está nuestro tesoro. Y porque ahí sin duda está nuestro corazón. Hermanos, eso ha sido de gran confrontación para mí.
en esa. Porque muchas veces dejamos a Dios de lado. Porque muchas veces pensamos que basta con darle lo que nos sobra. Y no tomamos ninguna acción para corregir nuestro camino. Porque pensamos que estamos bien. El pecado nos cicatriza la conciencia. Nos la cauteriza. Inhibe todas las sensaciones, todas las alertas que pueda haber. Y eso es lo que Dios justamente critica del pueblo. El culto no estaba siendo llevado a cabo de la manera debida. Y esto también contempla traer los diezmos, las ofrendas y cada aspecto de la regulación de su culto. El diezmo era parte de las leyes. El diezmo era parte del culto. Por tanto, el problema no era dar la décima parte. El problema no era traer más o menos. El problema era la desobediencia del pueblo ante ese mandato de Dios. Ellos no estaban cumpliendo lo que Dios esperaba. No estaban cumpliendo lo que Dios exigía en su alianza. Y esta era justamente la razón de no prosperar. Esta era la razón por la cual ellos reclamaban, porque veían que los justos sí prosperaban, y Dios les respondía con esto, que su propio pueblo era tan injusto como aquellos. Muchas veces nos podemos quejar de los políticos, o sea, los acusamos que son unos ladrones, que buscan su beneficio. Otros se van a quejar de las platas que pasan en forma de malversación. Otros van a quejarse inclusive por la colusión del papel confort. Se van a decir, ¿qué son 7 lucas? O sea, pero muchas veces los que más nos quejamos son los que no diezmamos lo que nos corresponde y no ofrendamos y terminamos siendo tanto o más injustos como aquellos. ¿Y saben cuál es la única diferencia entre esos y nosotros? ¿Cuáles son la única diferencia entre esos y su pueblo? En que nosotros sí venimos al culto. Ellos no. No nos damos cuenta y estamos cayendo en una especie de ateísmo práctico. Decimos que creemos en Dios. Decimos que alabamos a Dios, que adoramos a Dios, pero vivimos como que si Dios no existiera. Por eso, Dios nos da la oportunidad y nos vuelve a indicar y nos vuelve a ordenar que hagan el culto como Él quiere que lo hagan. Y nos manifiesta lo siguiente en el versículo 10. Traed todos los diezmos, y cuando dice todos es todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dios les dice que traigan todos los diezmos. Se refiere a la totalidad, porque aquí ¿qué es lo que está pasando? Ellos estaban defraudando a Dios. Ellos no estaban trayendo todos los diezmos. Traían únicamente parte. Traían lo que les sobraba, lo que les alcanzaba después de usar el dinero y todas sus posesiones en aquello en lo que ellos querían usarlo. Le decía, la casa de Dios requería mantenimiento y por eso los retaba a probarle, como ahora. Pero Nietzsche en su oración decía, para que podamos tener un lugar definitivo. Pero ¿cómo lo vamos a lograr si su pueblo es injusto? Si somos injustos, si no traemos lo que debemos al Señor.
Decimos, el Señor es el dueño del oro y la plata. Y no reconocemos que todo lo que tenemos es del Señor. Y que lo único que nos pide es el 10%, la 10ª parte. Pero recordemos también que el Señor ama al dador alegre. ¿Por qué? Porque cuando Dios ha renacido en nuestros corazones, no lo vamos a ver como una exigencia. No lo vamos a ver como una obligación, como una carga. Vamos a dar alegremente, con amor. Y por eso el Señor luego viene y promete las bendiciones. Y dice en el versículo 11, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán que, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, ellos diezmaban, pero no todo lo que correspondía. Al final esto es una cuestión de culto a Dios. Que el Señor realmente nos perdone con un genuino arrepentimiento. Que el Señor haga nacer en nosotros, haga nacer en nuestro corazón el anhelo de entregarle el debido culto. Sobre todo teniendo una imagen, sobre todo teniendo un ejemplo tan claro como fue el ejemplo de Cristo, quien ofrendó su vida cumpliendo en él toda la ley y fue obediente hasta que murió en la cruz. Él es el único que ha podido hacer ese culto perfecto. Y gracias a Dios porque ha sido así. Porque si las maldiciones de la ley estuvieran vigentes a esta fecha, para los que hoy diezman o los que no diezman, realmente créanme que otra realidad tendríamos. Y si no me creen, pues los invito a leer Deuteronomio 28. Y vean todo lo que nos hubiese pasado si hubiésemos estado bajo el imperio de la ley. Si Cristo no hubiese pagado el precio perfecto por nosotros. Pero hermanos, no abusemos de esa gracia tampoco. Arrepintámonos. Cambiemos nuestra mente y cambiemos nuestro corazón para que podamos rendir un culto perfecto al Señor, a la manera en que Cristo lo hizo. Porque nosotros estamos santificándonos. Que nuestras acciones también acompañen y sean reflejo de ese proceso de santificación en el que hoy estamos. ¿Qué aprendemos? Primero, que los diezmos sí son parte integral del culto al Señor. En segundo lugar, que a Dios le importa nuestro dar, porque habla con claridad de a quién amamos y sobre todo a quién adoramos. ¿Adoramos a nuestro Señor o adoramos a Mamón? A tercer lugar, dice, los énfasis de gastos y compras que hoy día tenemos versus nuestro diezmar y ofrendar muestra a dónde está inclinado a adorar nuestro corazón. Nos adoramos a nosotros mismos y a nuestros gustos y buscamos nuestro placer o buscamos adorar al Señor. Y último, pero no menos importante, gracias a Cristo por salvarnos de las maldiciones de la ley y permitirnos hoy en este lugar, dar con alegría, pero sobre todo con libertad del pecado. Hermanos, nuevamente, no abusemos de esa gracia. Acordémonos de lo que nos libramos por la gracia del Señor y por su misericordia. Y seamos movidos al arrepentimiento para que podamos dar
culto verdadero a nuestro Dios. Amén. Amén. Oremos.